Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos con el ingeniero Iván Becerra. Es un ingeniero en computación y actualmente está trabajando como administrador de nube en IBM, pero tiene demasiada experiencia profesional como es la administración de base de datos. No, ¿me podrían ayudar a presentarse, compañeros? Yo soy Rafael Herrera. Mi nombre es Damaris Milady Argüello Soto. Mi nombre es Hugo Andrés Ramos Peláez. Mi nombre es Martín Alejandro Padilla Partido. Mi nombre es Julia. Bien, Milady va a pasar a preguntarte unas situaciones de lo que vendría siendo la experiencia profesional, vaya. Ok. Bueno, pues como primera pregunta, pues nos gustaría conocer un poco más de su trayectoria, cómo fue construyendo su carrera hasta llegar a ser un administrador en la base de datos allí donde está trabajando actualmente. Ok. Mi trayectoria fue, primero estudié ingeniería en computación en CUSEI. De ahí pasé a trabajar. Empecé primero trabajando en Intel, me fui directo a IBM. Actualmente estoy trabajando en IBM. Inicié como admin de sistemas en IBM. De ahí unas personas se fueron metiendo a otras áreas y yo me fui metiendo a la área de bases de datos. Yo me fui enseñando en DB2 y posteriormente ya sería pasar con SQL Server, Oracle también manejamos, y también algo que uno tiene que saber al momento de estar trabajando también con bases de datos es que tiene uno que primero enseñarse bien acerca de los sistemas operativos, porque en cada sistema operativo es muy diferente las configuraciones y todo lo que se tiene que instalar anteriormente. Muy interesante entonces. ¿Y cuáles serían sus funciones principales en lo que se está elaborando ahorita, principalmente? ¿Cuáles son esas tareas esenciales? Principalmente ahorita es como garantizar la seguridad y la integridad de los datos. Por ejemplo, en las bases de datos uno tenía que mantener seguro todo el ambiente. Nos pedían instalaciones, ponerle certificados al manejador, también restringir los accesos, sacar backups de ello. Sería prácticamente eso. Muy interesante. Entonces, pues como todo debe haber, debe de garantizar pues la seguridad y la disponibilidad pues de la información esté exactamente cuando se requiera. Bueno, pues también nos gustaría saber un poco más sobre las herramientas y las tecnologías que utiliza en su rutina diaria. Yo llegué a utilizar, primeramente, pues la principal ahí en IBM es el DB2. También manejamos ahí SQL Server, porque algunos clientes, pues, depende del cliente que llegara en ese entonces, porque yo le trabajaba a clientes comerciales y algunos clientes, pues, pedían, por ejemplo, que se instalara SQL Server, que se instalara también en alta disponibilidad para los ambientes, por ejemplo, los de producción, y también pues sacar todo lo que conlleva pues los backups para para no perder nada de información y sacarlos periódicamente. Muy interesante estas herramientas. Entonces, bien, como comentaba ahorita usted, Iván, manejaba DB2, que es un DBMS de lenguaje relacional, ¿no? Sí, es Se correcto. utilizan demasiado, o sea, usted diría que se utiliza en cuestiones más SQL que no SQL.
Sí, es en cuestión SQL. También llegué a manejar, es que otras empresas también manejan, depende de la cuestión de para lo que quieran los datos. Por ejemplo, también llegué a utilizar MongoDB, que esa sería un NoSQL. La misma empresa, por así decirlo, por un lado manejaba SQL Server y por otro lado también manejaba MongoDB. También le teníamos que hacer el mantenimiento a la área de MongoDB, solo que ahí yo me ponía de acuerdo con los programadores, por así decirlo, de que ellos me mandaban como el código o lo que se tenía que hacer para los cambios hacia MongoDB y nosotros ahí lo realizábamos. Ok, es demasiado interesante. Vaya, con esto podemos entender cómo es que hace funciones en su trabajo ahorita mismo. Mi compañero Andrés le va a preguntar más sobre lo que vendría siendo sus funciones reales en esta empresa. Ok, muy bien, Iván. Hablemos un poco de tu función en tu trabajo, ¿va? ¿Qué tipo de base de datos administrativa principalmente utilizan en IBM? Pues en IBM utilizamos el DB2 principalmente. Ese se instala tiene uno que saber también que se instala diferente. Las instalaciones son diferentes en cada sistema operativo y también el manejo también es diferente en cada sistema operativo. Por ejemplo, en el Windows es muy diferente que si lo pasamos a Linux, porque ahí las instancias se manejan diferentes. Entonces, tiene uno que saber también parte del sistema operativo para saber configurar todo lo que conlleva DB2. Ok. ¿Y alguna principalmente que tú manejes en IBM? Como sea de manejadores de bases de datos. Ajá, la base de datos que tú administras, por así decirlo. Pues sería la de DB2, o sea, DB2 el manejador es el que se utiliza principalmente. Es el Ajá. Sí. Ok, ¿cómo es un día normal en su trabajo como DB? Un día normal pues es hacer monitoreo de las bases de datos, revisión de los respaldos, atención de incidentes, es optimizar el rendimiento ahí también. Lo que hacemos también es hacer auditorías, configurar lo de la auditoría, hacer upgrades también, updates. Creo que lo que más se utiliza ahí, lo que más se hace por lo regular, o sea que comúnmente los estás haciendo son updates y los upgrades, que son de las bases de datos, porque normalmente salen como cada mes sale como un parche, entonces se tiene que aplicar ese parche a las bases de datos, a los manejadores pues de bases de datos que los clientes tengan. Depende del soporte que ellos adquirieron al momento de hacer el acuerdo con IBM. Ok, vaya, como está constante, ¿verdad? Actualizando y está simplemente revisando. Sí, bien. También, ahora que dijo esto del monitoreo, nos surgió la duda de qué herramientas se necesitan o qué herramientas utiliza un DBA en IBM para monitorear principalmente todos los movimientos y datos de rendimiento, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, en el DB2 se utiliza el DB2 PD, que es como un monitor también eso. El DB2 Top también se utiliza mucho para chequear todo. Con esas herramientas tú puedes chequear cuáles son los long running queries, cuáles blocks hay, si hay deadlocks también en las bases de datos. Uno puede chequear todo cómo está funcionando prácticamente ahorita el manejador. Entonces, esos son los que se utilizan principalmente, que son propios de DB2, pero también hay otras herramientas que se pueden utilizar externas. Es igual también con SQL Server, cada uno tiene su propio
manejador, por así decirlo, para chequear los logs, para chequear qué es lo que... También se pueden chequear por medio de scripts. Uno puede checar por medio de scripts ya personalizados, pero principalmente también es con eso. Sí, principalmente. ¿Me puedes repetir qué herramienta es la que utilizan? PV, DB2PD, que sería PD. PD2PD. Okay. Ajá, DB2PD. Okay. Y la otra es el DB2 Top. Que es como es como el top en Linux. No sé si lo has escuchado. Sí. Sí, estas herramientas pueden instanciarse tanto como en Windows y Linux. Sí, en ambos se utiliza eso, porque también corres por consola, corres por CMD también en Windows. Ok, entonces es mediante terminal. Muy Sí. bien. Bien, entonces ahora hablando de temas como vendría siendo administrativos por terminal, también es necesario, nos interesa saber mucho el tema de lo que es la seguridad. Ajá. Martín, ¿quieres hacer tus preguntas sobre seguridad? Bueno, sí. Hace rato nos estabas comentando pues sobre la seguridad de los datos ahí en IBM. Y pues me gustaría saber cómo protegen esa información de los clientes en cuestión de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ok. Bueno, por medio de eso se aplican como control de acceso por medio de roles, también el cifrado de los datos. Por ejemplo, hay la forma para cifrar, como quien dice, la base de datos, y también para cifrar la comunicación de un punto al otro, que sería por medio de SSL-TLS, que sería por el certificado. Por lo regular también piden eso, la configuración de un certificado en los DB2 para garantizar que la comunicación esté segura de un punto al otro, y también que la base de datos si ocurre alguna falla de seguridad, que los datos no puedan ser leídos y que estén cifrados por medio de una llave, que sea una keystore. Ok, y en cuestión de, pues, ¿cómo explicarlo? O sea, ¿qué medidas implementas tú como administrador de base de datos para evitar accesos no autorizados? No sé si te ha pasado en alguna ocasión en el que se haya presentado ese problema. Pues en primera se debe de aplicar la auditoría, como ya les había comentado. Se hace una configuración del lado de DB2, se configura lo de la parte de auditoría en la configuración de DB2 para que vaya registrando logs. Y la otra es limitar los privilegios. Limitas los privilegios de las personas, y también eso es algo que se pide mucho pues en la operativa, cuando te piden tickets, porque nosotros trabajamos por medio de tickets. Entonces los clientes te abren un ticket para que les des permiso para algún rol en específico. Por ejemplo, me gustaría que se me diera permisos de lectura hacia tal cosa, o lectura y escritura. Depende de los permisos que se requieran, y eso se realiza por medio de un script. Uno hace un script y por medio de ese script le pasas el usuario para que a ese usuario se le dé permisos de lo que te están pidiendo, pues el proyecto, por así decirlo. Me surgió la duda, Iván. Eso que mencionas de tickets es para personas que no tienen los privilegios necesarios para acceder a distinta información, ¿no? Tú como DBA eres el encargado de autorizar o de negar esas peticiones. Como es que haz de cuenta que adentro de IBM
nosotros nos encargamos de darle soporte a empresas. Entonces cada empresa ahí antes se manejaba también por otras herramientas, cada quien tenía su herramienta de tickets, depende del proyecto. Entonces ahí en el proyecto habían personas que estaban contratadas para trabajar con esa empresa, las cuales abrían un ticket en esa herramienta de tickets y ya había un pool donde te asignaban el ticket hacia la persona encargada. Por ejemplo, este ticket va hacia el equipo de bases de datos y ese ticket se mandaba a la pool que tenía los de bases de datos. Entonces tú ya checabas quién era la persona que te estaba abriendo el ticket para investigar si esa persona cumplía con los requisitos para pedir esos accesos, y una vez que ya comprobabas eso, tú ya ahora sí armabas el script para darle los permisos a esa persona. Excelente. Ya una vez que se cumplía el ticket, ya tú tienes que actualizar para ver si todo está funcionando de la manera correcta del otro lado, y una vez que te confirman ya se procede a cerrar el ticket. Muy bien, es más que nada por cuestión de gente que está trabajando externamente a IBM y está accediendo. Sí, exacto. Oh, muy bien. Ok, y oye Iván, no sé si tú, como en estos tiempos en el que has estado trabajando, has tenido alguna experiencia en la que hayas tenido que resolver un incidente relacionado con esto, con la información vulnerable. Fíjate que como tal nunca ha pasado así como que ha habido una incidencia así grande. Solamente las cosas que más tardadas se han vuelto es cuando quieren pasar todo su ambiente, que es mucha información, es demasiada información de un sistema operativo muy diferente al otro, porque ahí no basta con sacar el backup de algo, sino que tienes que recrear todo en el otro ambiente. Por ejemplo, en un Linux, de un Linux a un Linux, se hace pues transparente, pues, o sea, sacas el backup y todo, y lo puedes tú mandar hacia otro DB2. Pero en el caso, por ejemplo, yo he trabajado con IX, los IX es muy diferente a otras distribuciones de Linux. Entonces, de una IX a otra distribución de Linux, se tiene que hacer como sacar primero todo, como quien dice, el esqueleto de la base de datos, y luego después toda la información de los datos hacia la otra parte. Entonces, haz de cuenta, prácticamente lo haces con puros scripts. Sacas como la información con puro script y lo pasas al otro lado con puro script. Es más tardado, por así decirlo. El IX es una distribución de Linux. Nunca la había escuchado yo. Esa es propia de IBM. Sí, son como, pues sí, es una distribución de Linux, pero propia de IBM. Todavía se sigue manejando mucho, pero es en cuestiones empresariales. De Enterprise, ok. Ajá. Martín, creo que lo que también la pregunta era esa de Martín, que si no has tenido como que esa situación de un ataque de datos, vaya, o sea, que se quieran robar información. Esa era el propósito de la pregunta anterior también. Yo como tal no he tenido, como quien dice, un ataque, pero sí ha habido cuestiones así que han pasado en la empresa, y lo que se hace es primero identificar qué es lo que pasó primero, y luego es como la contención del servidor y de lo que está pasando para aislarlo y que no se propague hacia lo demás. Eso es lo que se debe de hacer en cuando llega a pasar algún caso de esos.
y ya después es sacarla por qué pasó, por la causa raíz. Ok, gracias. Sí, y me imagino que pues también IBM debe de tener ya sus protocolos, ¿no? En caso de que llegue a pasar algo de eso. Sí, lo que hacen es pues tratar de cerrar toda la comunicación con ese servidor para aislarlo de la red que está en IBM para que no se propague hacia los demás. Eso es lo que se ha llegado a hacer. No, Bien. y bueno, yo creo que como última pregunta, no sé si me podrías decir qué consecuencias crees que pueda tener un administrador de base de datos ante una falla de seguridad. ¿Crees que se le penaliza de alguna manera muy extrema? Sí, yo pienso que sí, porque es pues, prácticamente la pérdida de confianza con el cliente. Si hay sanciones internas y pues es algo crítico pues que se debe de manejar rápidamente cuando llega a pasar algo así. No ha habido casi incidencias de ese tipo porque tienen que ahí en IBM nos manejamos de primero que esté la prevención, porque primero también se realiza, se configura el sistema operativo para que no ocurran una de esas cosas al 100%. Se tiene que hacer una auditoría del 100%. Tú haz de cuenta que configuras toda la seguridad del sistema operativo, todo lo que pudiera salir de accesos o fallas de seguridad, tú lo tienes que dejar al 100, porque en los servidores también habría tickets para que uno configurara toda la seguridad del servidor al 100% y un script te detectaba todo que si estuviera en cumplimiento. Una vez que ya estaba en cumplimiento, ya podía cerrar el ticket que no ya ese servidor está en compliance. Mediante ticket. Muy interesante la forma de trabajar en IBM. Creo que es muy similar. Una vez nos dieron una plática también de cómo es que trabajan en Tata. Y también al ser al ser el hecho de que sea una empresa tan grande, hace que se tenga que trabajar de una manera muy organizada. Y en cuestión de organización nos surgió también la duda de cómo es el hecho de hacer respaldos de sus bases de datos en IBM, cómo se hacen y qué tanto tiempo dejan pasar para estar haciendo copias de seguridad en las bases de datos. Pues los respaldos ahí son obligatorios, pero también depende del ambiente en el que estás trabajando. Por ejemplo, en producción, algunas empresas piden los respaldos diariamente, los que son de full, y los que son de diferenciales, porque en cada cierto tiempo depende de la empresa. También depende de la que hayan, del soporte que haya cargado, porque así decirlo, tienes que configurar en tales carpetas o en tal dirección se guardan los respaldos y algunas personas los guardaban también en algún otro servidor. Entonces, por medio de script, se hacía el respaldo cada cierto tiempo. Por ejemplo, o hacen cada semana a una hora que no tuviera carga de trabajo, se hace ese respaldo y se marca como que está ok. Entonces el backup se revisa la integridad del backup y una vez que ya está, pues ya pasa. Y se guarda un log también bien para ver que sí se hizo el respaldo de la manera correcta. Entonces ahí depende también de cuál es la empresa. Porque hay también sus ambientes, por ejemplo, es muy diferente el otro al ambiente de el de Cuba. Sí, justamente. Y, por ejemplo,
espero que no te haya pasado, pero no sé si te haya pasado que se haya perdido un backup, un respaldo, y tener que solucionar eso. No sé si hayas tenido una experiencia así. Sí, lo que se hace es como identificar en el punto que te quedaste que hubo la falla y ahí ir a buscar el último backup que tienes, por ejemplo, si es el full, y ya agregarle los diferenciales. Es lo que se hace para evitar lo menos que se pueda de pérdida de información hasta esa hora del día. Exactamente, entonces por eso es importantísimo cada que se tiene tiempo hacer un backup para que si llega a perderse uno, regresar al próximo, al más cercano. Y de hecho también se toma cuando vas a hacer un upgrade, porque en los upgrades también puede pasar algún inconveniente. Por ejemplo, cuando haces los upgrades de DB2, Sí. ahí puede haber pérdida de que ya no inicie el motor de base de datos, y ahí también tú tienes que tener los backups ya de la versión que había anteriormente para poder otra vez, si en dado caso que falle, recuperar todo el DB2. Muy bien, Iván, con esto entendemos completamente cómo es que están trabajando en IBM, cómo es la seguridad, cómo son los respaldos, y también queremos entender un poquito cómo es la parte del rendimiento en las bases de datos. Entonces, mi compañera Angelita te va a hacer unas pequeñas preguntas también. Bueno, pues para empezar nos gustaría saber cuáles son las acciones que ustedes realizan cuando una base de datos tiene algún problema en el rendimiento. Pues primero se consulta el consumo de recursos, ves por ejemplo, los long running queries que se están corriendo en ese momento, los bloqueos, si ha habido algún un deadlock también, checas todo y lo informas con las personas que se encargan pues de las bases de datos, por así decirlo, porque debes de llevar constante comunicación de un equipo con el otro. No es ellos manejan los datos y tú te encargas de ver qué es lo que está pasando en los logs y cuáles son las consultas que están teniendo problemas, para comunicarlos y que ellos ya revisen con su equipo interno qué es lo que se podría hacer para hacerlo más rápido. ¿Y no manejan un tipo de reportes para ese caso? ¿Tipo de reportes? Sí, un reporte del rendimiento. Sí, lo que se hace es pues sacar, como quien dice, toda la información de lo que puede ser el bajo rendimiento y notificarlo pues al otro equipo, porque se haz de cuenta que está un equipo que es el encargado del código que se está ejecutando y hay otro equipo que se está encargando de la infra, que sería como en este caso nosotros. Nosotros somos los que estamos viendo cuáles son las consultas, pero muchas veces pues no sabemos completamente pues qué es lo que están ejecutando, porque las personas ahí en IBM, los que están o en la otra empresa, pues ellos mismos son los que saben qué es lo que está pasando con sus datos. Ok. Y, por ejemplo, para optimizar las consultas o el rendimiento del sistema. Sí, pues es mediante los índices. Eso es los ajustes en el SQL, es lo que uno debe de hacer. Lo que ellos hacen, pues, es mediante lo que les mandamos de los logs, ellos revisan cuáles índices son mejores y cuáles les convienen más. Ok. Muy bien. Excelente. Con eso cubrimos otro apartado que nos interesaba mucho, porque todos estos temas los estamos viendo actualmente como conceptos teóricos, y con esto
tú nos estás dando como que la práctica de lo que vendría siendo en una empresa real. Y la verdad, bueno, no sé si para mis compañeros, pero para mí, por lo que es completamente emocionante. Pero como todo, también nos trae problemas como de estrés para el DBA. Entonces, mi lady nos va a hacer también unas preguntas de qué problemas te ha generado ser un DBA. Como decía mi compañero, pues cuál es el problema que ha enfrentado más difícil que se le ha hecho a usted, porque como decía, no ha enfrentado un problema de ataque a la información, pero sí ha presentado algún problema que se le haya hecho difícil, porque como pues nosotros ya puede que vayamos a ser como usted algún día, un administrador, y pues queremos saber a qué problema nos podemos atener, ¿verdad? Pues por ejemplo ahí en la operativa sí hay a veces de que se cae algún ambiente de producción, que luego tienes que ver qué es lo que está pasando con el alta disponibilidad que configuraste. Debes de revisar el HADR, si tienes que volver a reconstruir eso, porque por ejemplo en el DB2 cada uno tiene su configuración diferente. El DB2 ocupa configurar el HADR y después el TSAMP para que funcionen los como quien dice que haya comunicación como en espejo. Y con el otro, con el SQL Server, pues configurar el Always On. Y también tienes que saber mucho primero del sistema operativo, porque tienes que configurarlo en clúster. Entonces, ahí primero tienes que saber del sistema operativo, configurarlo en clúster. Y una vez que ya te pasó un problema de esos, pues ahí tienes que saber mucho de la configuración mediante el sistema operativo y también de bases de datos. Eso es lo que también a veces llega a estresar un poco, porque si no tienes como que las herramientas de un principio, pues tienes que investigarlo, como quien dice, de inicio a fin. Otra cosa es cuando te pasa algo que tienes que, como les comentaba, como volver a reconstruir todo el ambiente en otro lado, porque hay veces que pasa que es unas bases de datos que pesan demasiado. Al ser de empresas, hay bases de datos en las que los scripts, pues que ya sacaste, pues pesan demasiado en el otro lado, entonces los debes de ejecutar en el otro lado. Y yo creo que esas son creo que es lo que más me he enfrentado, que me ha estresado en el trabajo, cuando te toca hacer, como quien dice, toda la recuperación de un ambiente. Muy bien. Y referente a las emociones, como por ejemplo, ¿cómo actúa? O sea, como dices, se pone estresante, pero ¿qué es lo que hace como técnicas? ¿Cómo se podrá decir? Que te ayude como a controlar esas emociones al momento de que estás presentando ese estrés como acumulativo, pues podrá decir, a través pues de ese problema. Pues lo que me he fijado conforme van pasando los años es que primero tienes que ir investigando de poquito porque lo que pasa a veces con las personas es que cuando te llega un problema así muy fuerte, pues tú piensas todos los escenarios posibles, ¿no? De que no lo vas a poder hacer, te va a salir mal, pero en realidad al último siempre lo terminas realizando, y hasta es menos de lo que pensabas. O sea, tú te hiciste más ideas en la mente de cómo iba a poder ser el desenlace, hasta en cuestiones personales. No sé si les ha pasado de que
hay veces que te llega un problema y tú ya viste todos los escenarios posibles de que te iba a poder salir mal, pero en realidad al último es mucho más fácil de lo que pensabas y, y pues lo terminas realizando con éxito. Entonces, creo que esa es algo que te puede ayudar en el trabajo y en cuestiones personales. Que cuando te salga un problema, que no pienses lo peor, sino que vayas tú preguntando con otras personas, oye, ya te ha tocado alguna vez esto, qué consejos me das para poder llevarlo, e irlo haciendo de poquito a poquito. Una vez que te estresaste, si ya te estresaste, pues es salir, quitarte de donde estás y salir a despejarte un rato para volver a llegar otra vez a analizar el problema con más calma. Creo que eso es lo que más me ha funcionado a mí. Porque se nos cierra la mente, ¿verdad? En el momento del problema se nos cierra y ya no encontramos el camino, pero como dices, al final se encuentra. Y pues sabemos cómo, pues al final se realiza el trabajo fácil. ¿Y aquí usted realiza el trabajo solo o hay una parte que hay coordinación, hay ayudantes que le ayudan pues ayudarle a estos algunos problemas los problemas estos presentados? No, pues como te comentaba, se lleva de la mano de los programadores, de los desarrolladores también. Hay diferentes equipos, cada quien tiene su equipo. Hay veces que hay veces que te toca también, por ejemplo, yo en mi caso yo estaba como líder de bases de datos en un tiempo, entonces hay veces que ya cuando estás como en esas posiciones te avientan como los problemas que ya pasaron por los filtros. Entonces también yo también tenía como el equipo para irles como diciendo de lo que me iba pasando a mí. Saben que pues pasó esto, se soluciona de esta manera y ya todos los demás ya sabían de la manera en la que se podía solucionar. Y también había equipos para diferentes cosas, que son como, pues hay varias servicios internos aquí en IBM, como lo es WAS, el DB2, ¿qué otra cosa? Pues hay muchos que se instalan, entonces cada quien tenía como su equipo y va pasando los tickets, se iban asignando, depende el equipo al que fuera. En el rol que ahorita estoy también es similar, se asignan también por equipos y primero se pasa a un equipo de L2 y ya al último cuando ya se tocó todo y no se ha solucionado, se pasa al equipo de L3 para que se hagan los cambios también. Cada quien tiene sus permisos diferentes. Ok, entonces aquí la coordinación pues depende en cada área, ¿no? ¿Verdad? Cada quien tiene su trabajo que realizar. Sí, es correcto. Ok, entonces, también es como ¿qué tan importante considera el trabajo en equipo en su área? Sí, pues es muy importante el trabajo en equipo en la área porque hay veces que tú has realizado algunas cosas que otras personas no y al revés. Y tú ves como darle el consejo de cómo sería la forma más rápida o la mejor manera para conseguir pues el resultado. La solución. Sí. Sí, es muy importante pues el trabajo en equipo porque pues te ayudan a salir de esos problemas cuando se presentan. Y en parte también es como que el beneficio de la experiencia, eso que dijiste de a veces es muy importante tener un líder con mucha experiencia porque eso te ayuda a resolver todos los problemas graves, pues porque siempre la experiencia es totalmente la clave para resolver problemas. Y es muy interesante cómo nos diste esa como retrospectiva de a veces también nos envolvemos en nuestros pensamientos y no podemos solucionar las cosas. Es claramente una frase de divide y vencerás, que es divides los problemas pequeños y en problemas chicos y vas por situaciones, ¿no? Y sí. creo que es todo lo de los problemas, mi lady, ¿verdad?
Así es. Faltaríamos a una penúltima sección que es de preguntas técnicas. Más que nada porque ocupamos documentar un poquito las tecnologías ya más, no tanto como conceptos, sino más aplicables. Entonces, aquí hay una pregunta que dice: ¿qué considera usted que es lo más crítico que deba cuidar un DBA en una base de datos? ¿Qué es lo que considero más crítico? Sí, cuidar. O sea, ¿qué aspecto es lo más importante resguardar de una base de datos? De una base de datos, pues es protegerla. La base de datos se necesita proteger por medio, te digo, de encripción para que no se vaya no la vayan no vayan a obtener la información personas no deseadas. Muy bien. Que es lo... Ok, entonces es medios de encriptación, que es seguro un cifrado de datos. Y también tenemos la pregunta de ¿qué consideraciones utiliza usted para elegir un gestor de base de datos? Claramente la empresa les dice cuál se va a utilizar, ¿no? Pero personalmente para ti, ¿qué consideraciones se tienen que tener para saber cuál es el gestor de base de datos viable para tu proyecto? Pues ahí sí es cuestión de que para qué es lo que se vaya a utilizar la base de datos, porque pues tú puedes elegir entre una transaccional o una de no SQL y cada una te da un resultado diferente, depende para lo que la vayas a utilizar. Entonces ahí sí es cuestión, hay gente que utiliza, te digo, ambas, pero una la utiliza para un propósito, la empresa la utiliza, por ejemplo, MongoDB la utilizan para otro propósito y la de SQL Server la utilizas para otro completamente diferente. Sí, claramente es dependiendo de tus necesidades, si necesitas un no SQL o de la SQL. empresa. Ok, muy bien. Siguiente pregunta, por favor, milady. Pues como otra pregunta técnica, si una base de datos empieza a quedarse sin espacio en un disco, ¿qué acción usted decide hacer? Pues, por ejemplo, ahí en los sistemas operativos lo que hacíamos es, si podíamos liberar espacio del disco que se esté utilizando, pues se hace la liberación, pero también de la mano del cliente, preguntándole si tales archivos o qué era lo que se hace como un resumen de lo que está consumiendo en el sistema operativo y se le notifica para ver si se puede eliminar o si ellos autorizan también subir de espacio en disco. Y ya una vez que, por ejemplo, si autoriza subir espacio, también tiene un costo. Hay otro equipo que se encarga de realizar el cobro, y ya una vez que se realiza el cobro, pues ya te mandan también otro ticket para que uno le agregue espacio, depende de a qué disco es el que se está quedando. Entonces se agrega una vez que se autorizó. Ok, entonces estas alternativas dependen mucho del cliente. Sí, depende mucho del cliente en caso de que, pues como dices, se libera el espacio. Sí, primero analizas qué es lo que está consumiendo con algún programa o si puedes también en el sistema operativo, nomás es analizar qué es lo que está consumiendo, cuánto consume de megas o de gigas lo que tienes guardado ahí, y si hay posibilidad de que se elimine o que se pase a otro disco, pues ya se hace eso, o si no se sube de espacio. Muy bien. Angelita, ¿quieres preguntar la otra que tenemos? Sí. Nos gustaría saber qué pasa
bueno, cuando ocurre una falla, que se pierdan los datos, ¿cómo determinan qué respaldo deben usar y cómo inician esa recuperación? ¿Cómo se, o sea, cómo agarras un, pues eso se hace en el momento en el que ocurrió la falla, tú agarras el que esté próximo pues a esa falla y los pedacitos que, que hacen falta para llegar hacia esa hora. Es lo máximo que puedas agarrar, es como lo mínimo que vas a perder. Bien, y no migrar, bueno, no capturar tantos datos, vaya, ¿verdad? O Sí, sea, pues, datos perdidos, pues. ajá. Ok, Martín, siguiente, por favor. Bueno, yo creo que mi pregunta es más basada en la búsqueda de la información, porque me imagino que IBM debe de manejar pues bases de datos con muchísima información. Uh-huh. Entonces, tú como administrador de base de datos, ¿cómo decides qué índices debes de crear para así optimizar la búsqueda de dicha información en estas bases de datos? Pues eso se realiza en consultas frecuentes en lo que hacen, pero por lo general nosotros no lo creamos eso. Por lo general los que hacen eso son el equipo encargado del código en bases de datos y nosotros le pasamos la información de qué es lo que, en dónde se está atorando para que ellos hagan como los cambios en sus queries. Ok. Entonces, hablando un poco sobre eso, ¿en qué situaciones prácticamente recomiendas implementar una réplica o un espejo en una base de datos? Ahí es cuando te digo que es cuando se ocupa la alta disponibilidad, es cuando se ocupa, cuando necesitas que no haya pérdida de datos y que cuando se caiga por ejemplo, si se cae un nodo, pues empieza a jalar el otro. En el caso de DB2 no funciona así por sí solo. Tiene que primero estar la configuración de HADR, que es una configuración en la que se hace como un espejo, como el espejo, y después se configura otro programa que se llama TSAMP, que ese es el que se encarga de que cuando falla uno, el otro entra. Automáticamente hace el cambio. Se hace la configuración, tú le das ahí en la configuración, tal nodo va a ser el primario, tal nodo va a ser el secundario, le das las IPs y todo eso, los puertos, y ya haz de cuenta que te los detecta los dos, y cuando se caiga uno, ya entra en juego el otro. En ese cambio así en automático, ¿como en cuánto tiempo más o menos se ejecuta el cambio? Y aún así, aunque sea muy automático, ¿llega a haber alguna pérdida de datos? No, se supone que es automático eso. En cuanto detecta que no está el otro nodo, hace el switcheo, lo manda como primario, como servidor primario, al otro que tenías como secundario. Y una vez que ya solucionaste el otro problema, tú también puedes hacer el switcheo manual. Tú ya pasas el que tenías como secundario, que ya ahora está primario, ya lo puedes pasar otra vez a hacer a pasarlo a primario. Okay. Bien, ahorita con esto pues es importante, ¿no? Porque es lo que hace que todos los servicios que estemos consumiendo estén siempre activos a nuestra disponibilidad. Pero también surge la duda ya ve que hablábamos de la migración de datos. Cuando se hace una migración de datos, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? ¿Qué aspectos clave cree que tenga que tomar en cuenta que no deje pasar, vaya? Y también si nos podrías comentar como que una experiencia de migración de datos que hayas tenido. Pues por ejemplo, la migración de datos se hace cuando
cuando hay algún error como en versiones pasadas, siempre que hay algún cambio o hay alguna vulnerabilidad en una versión pasada, se lanza la siguiente versión y te mandan una notificación. IBM manda notificaciones de que ya está disponible tal versión, entonces las manda general, y en todos lados te abren tickets de que está la otra versión y que se necesita pasar lo más pronto posible para que no ocurra una falla de seguridad. Se le notifica al cliente de eso y el cliente te debe de dar una ventana para que tú la apliques lo más pronto posible, porque si no se aplica, se toma como una desviación. Entonces se le notifica al cliente de que pues eso es una desviación y que puede haber una falla de seguridad ahí. Entonces el cliente ya te debe de dar una ventana lo más pronto posible para que tú le hagas el update u upgrade, depende de la situación, y ya con eso. También depende del cambio, son las horas en las que se le pide al cliente cuánto es lo que va a estar abajo su ambiente. Entonces, con el upgrade, pues se llevan más horas, y con el update algunas veces es muy, en 15 minutos ya está otra vez de nuevo el cliente con el ambiente arriba. O sea, que quiere decir que tienes que estar en una constante comunicación con tu cliente para terminar claramente el trabajo. O sea, si por ejemplo el cliente no te da señales o no te contesta, no puedes avanzar. Sí, es correcto. Y se les manda notificaciones, y si no, pues hablas con tu líder de que pues no está queriendo darte la ventana o eso, y ya pues se toman otras medidas. Ok, excelente. Bien, sería una última pregunta de Angelita. ¿Podrías decir tu última pregunta, por favor? Quiero preguntarle sobre su experiencia. ¿Cuál es el error más común que suele surgir en una base de datos que esté mal administrada? Los errores, pues no, los errores podrían ser no respaldar bien la información. Hay veces de que ha habido pérdida de datos por no respaldar bien, pues darle permisos a alguien que no cumplía con esos requisitos, o darle permisos de más. Creo que eso es lo más común pues que se encuentra, el no haber respaldado bien la información, porque después ha habido pues quejas de que se perdieron tales datos, pero pues no se hicieron el respaldo adecuado en ese momento. Bien, entonces es claro que un DBA tiene una enorme responsabilidad en tanto dar permisos, seguridad, migración de datos, respaldos. Creo que es un gran trabajo, pero conlleva una gran responsabilidad. Y por eso queremos saber tus formas. Ya por último, unas 2 secciones nos faltan sobre tu formación y habilidades. La formación. Sí, pues, Martín te va a hacer unas 2 preguntas que es respecto a eso. Sí, bueno, más que nada, Carlos, o sea, creo que sí lo conoces, mi primo Carlos, comentó que tú tienes certificaciones. Ajá. Entonces yo quiero preguntar eso de que, ¿cuáles certificaciones tú recomiendas para desempeñarse como un DBA, para un administrador de base de datos? ¿Cuáles son las más importantes? Pues por ejemplo, primero contar con alguna carrera afín pues a lo de computación. También para desarrollarte como bases de datos, primero tienes que entender también antes
pues bien todo lo de los sistemas operativos, como es Linux, Windows, el IX, también en Mac, pero por lo general son en Linux y en Windows, lo que debes de entender primero muy bien. Lo otro, pues en las certificaciones podría sacar una de DB2, de Oracle, se maneja mucho también Oracle, SQL Server también lo manejan mucho, creo que son las principales de esas certificaciones. De otro tipo de certificaciones, pues no, lo de la nube también lleva prácticamente eso de bases de datos, pero ya es enfocado más como lo era antes a sistemas operativos, pero ya todo enfocado a lo de la nube. Tengo de esas certificaciones, pues sí tengo de la de Azure, las de Azure y de AWS. Ok. Y bueno, esta es otra pregunta aparte, pero ¿tú recomiendas las certificaciones de IBM Skybuilder? Las de IBM, Ajá, ya ves que tiene una página y pues sí la recomiendan mucho, pues, los mismos trabajadores de ahí. pues hay muchas certificaciones que son bien reconocidas también en IBM y sí son algunos muy difíciles de sacar y también pues son reconocidas también por fuera, por lo mismo que también que es reconocido también IBM. Pero en sí, pues cualquier certificación de la que tú menciones por ejemplo, del lado de Oracle, del lado de Google, lado de AWS también, todas esas también son reconocidas. También lo que ahorita se está utilizando mucho es como por ejemplo los lenguajes como Terraform, que son para infraestructura, pues, pero del lado de nube. Ok, y ya como última pregunta por parte mía, ya en cuestión de habilidades, ¿cuáles consideras más importantes para la profesión? O sea, me refiero así como requieres también de habilidades directivas, me imagino, o de liderazgo, todo ese tipo de habilidades. Pues, por ejemplo, habilidades es, aquí se debe de llevar también mucha comunicación con cliente, debes de tener también saber reaccionar ante presión también, porque hay veces que pues muchas personas con cualquier cosa pues ya andan muy presionados y debes de mantener la calma también y estar preguntando, siempre estar estudiando de todo eso, porque pues esta carrera es de mucho estar en constante estudio, porque si no te vas oxidando en cualquier lado, debes de estar viendo qué certificaciones se están usando, por ejemplo, qué es lo que ahorita se pide más, a dónde se va enfocando el futuro ahorita, porque pues como te comento, anteriormente no se pedía tanto como en las tecnologías como era eso de Ansible, Terraform, todas esas cosas, y ya últimamente pues es algo que se ve día a día, como por ejemplo Docker, Kubernetes, todas esas cosas, es lo que ahorita ven en las empresas y que se pide más en las entrevistas. Todo lo enfocado a sistemas operativos es muy importante ahorita, ¿verdad? Sí, Los Docker, Kubernetes, que son contenedores, ¿no? En la sí, nube, vaya. sí, también puedes hacer también lo mismo igual, como si ocupas algo de pruebas como para DB2, pues también ahí lo puedes sin necesidad de instalar Sí, de completamente toda la instancia. todo el Sí. DB2. Ok, excelente. Entonces, con esto, pues, terminamos lo que vendrían siendo nuestras preguntas, que ahora sería más que nada consejos, porque o sea, este video lo van a ver compañeros o sea, de todo el grupo, que son otras 30 personas, y pues queríamos obtener consejos de tu experiencia, vaya. Entonces,
pues, Milady, ¿me haces el favor de comenzar a las últimas? Claro que sí. En esa parte, pues, ¿qué consejo nos podría recomendar usted para aquellos estudiantes que se quieren dedicar al área de base de datos? Bueno, en lo personal a mí sí me gustaría, sí se me hace muy interesante esta parte de la base de datos y pues sí me gustaría recibir un consejo de su parte. Pues mira, del lado de bases de datos, lo primero que debe de enseñarse uno es muy importante, como te digo, los sistemas operativos. Sistemas operativos es como de cajón, es como lo principal que debe uno de saber, porque ya hablando de cuando ya tienes que ver como temas más avanzados, pues tienes que saber bien dónde están tus logs, que en cada uno se maneja diferente. Lo otro es, en las bases de datos, pues la verdad, a mí sí me gusta mucho el cómo se lleva el manejo, cada una de ellas, de los manejadores. ¿Qué otra cosa? En cuestiones personales también, pues ya cuando te metes a un trabajo, pues cada persona toma la experiencia diferente. Cada uno puede estar viviéndolo de manera diferente. Hay algunos que a lo mejor se estresan con algo que a otra cosa que a otra persona se les hace muy fácil. Y creo que lo mejor ahí es que vaya uno viendo el manejo de estrés. En eso, para saber cómo canalizarlo, porque una vez que ya estás metido y que ya estás viendo, sobre todo cuando son empresas grandes, que ya te contrataron empresas grandes, lo que ellas ocupan el 24/7 que esté funcionando en las bases de datos y todo eso. Entonces hay veces en las que ocurre algo en la que te llegan picos de estrés en los que debes de estar pues enfocado, pero siempre tratar de llevarla lo más calmado posible y estar preguntando con todos tus compañeros para ver cómo podemos sacar el resultado, porque si te enfrascas en que todos los días te la pasas estresado y todo eso, ahí es cuando empiezan a llegar pues problemas de salud, de que pues tú ya vas viendo conforme va pasando el tiempo, de que tú pensabas que pues no te pasaba nada, pero pues en realidad pues ya al rato ya te enfermaste por algo, y creo que eso es algo muy importante que no se les dice o que ya las personas lo van viendo conforme va pasando el tiempo, de que ya te enfermaste de tal cosa, tienes que sacarlo a raíz de que al mismo tiempo pues de que estás haciendo pues tus deberes. Y creo que eso es algo importante pues que deben de ver una vez que ya se metieron a trabajar en empresas. Es muy grande, una empresa demasiado grande, o sea, es como en el tecnológico, bueno, somos el tecnológico de Tepic, es como de muchos es el sueño poder llegar a una empresa así. Sí, yo digo que la palabra mejor pues para llevar eso es llevar un equilibrio con todo. Llevar un equilibrio con tus cosas personales y tu trabajo. Sí, el equilibrio es clave, entonces por eso también, por ejemplo, queríamos preguntar qué errores son los más comunes de personas que son principiantes como nosotros, unos estudiantes que pues quieren lograr sus metas de un buen empleo en una buena empresa. ¿Cuáles son principalmente los errores que tú ves? Los errores que yo veo de inicio y que yo también he cometido es no investigar de primero acerca del rol en el que te vas a meter. Lo primero que debes de hacer es investigar cuál es el rol que te están proponiendo e investigar
que te den, haz de cuenta, buscar como un temario de todo el rol que te van a preguntar. También lo otro es preguntar acerca de, investigar acerca de la empresa, porque muchas veces te preguntan qué es lo que sabes de la empresa a la que vas a meterte. Y hay veces en las que tú pensabas que iba a ser otra cosa Y no, cuando en realidad pues no sabías nada de esa empresa, pues. sí, completamente desconocido, ¿no? Sí. Okay. Y pues en varias entrevistas me había pasado de esa manera, pues, y entonces era algo que yo iba viendo de que en todas utilizan esa forma, pues, de llevar eso. Ok, muy bien. Entonces con eso entendemos que es llevar un equilibrio, conocer bien tu empresa y las cosas que tienes que saber hacer también. Conocer como a veces las siglas, los acrónimos, muchas veces son conceptos, teoría que no sabemos y tenemos que entender antes también de la práctica. La práctica es importante, pero la teoría también tiene que desenvolver un buen papel, vaya. Sí, sí, Okay. y te digo, investigar lo que está ahorita, lo que se maneja actualmente. Por ejemplo, ahorita está, pues, lo principal es la nube y la inteligencia artificial. Sí, Es como lo que es en lo que se van enfocando el ahorita. boom, Entonces, exactamente. investigar de ambas cosas. Ok, entonces como penúltima pregunta, Angelita, ¿quieres hacerla? Sí, Sí, entonces, ¿qué requisitos serían los que necesita un perfil junior para llegar a un puesto de administrador de base de datos en IBM, en una empresa como IBM? Pues, por ejemplo, en un perfil junior es con que sepa los conceptos básicos, ya con eso y con que sepas inglés, porque pues piden, en todas las empresas pues ya se pide todo lo del inglés. Pues prácticamente yo ahorita en el puesto en el que estoy, yo me manejo en tickets, pero son turnos, por ejemplo, hay un turno de la India, después sigue el mío y después sigue otro turno de la India. Es 24/7 y hay dos turnos, ahorita tenemos dos turnos de México, que uno trabaja de domingo a jueves y los otros trabajan los otros días que faltan del fin de semana. Y ahí, haz de cuenta, se complementa el 24/7, pero para que no se enfade, por así decirlo, la gente, de que no tuvo un fin de semana o así. Entonces hay turnos de ese estilo y tú llevas la comunicación con la gente de la India, pues en inglés, prácticamente todo es inglés. muy bien. Entonces, pues debemos de tener también en cuenta mucho el inglés, que es algo que muchas veces dejamos de lado y nos damos en la pared cuando llega el momento, ¿no? Sí, Entonces, sí, ¿qué me va a decir? sí, porque hasta ahorita, haz de cuenta, antes era como, no sé, cuando yo salía a lo mejor era algo no tan importante en algunos puestos, pero ahora ya es muy, muy demandado porque hasta en Intel de técnico te piden inglés, En Intel de técnico. de técnico, te pedían inglés y te hacían entrevistas en inglés, entonces, pues imagínate ya hablando de un puesto donde tienes que llevar la comunicación con clientes que pues no son de aquí. Sí, justamente unos compañeros estaban haciendo pruebas para poder entrar al internado de verano de IBM. Y se dieron en la pared cuando vieron que los exámenes, o sea, todo es en inglés y te dan muy poco tiempo para contestar y es como de que normalmente tenemos como que nomás la teoría, pero ese inglés conversacional que se ocupa es clave poder practicarlo, vaya. Entonces, Sí. pues sí, para ya no robarte más tiempo, Iván, queríamos preguntarte como una frase que nos quisieras decir a todos, una idea que tengas para, pues, compartirnos cómo es ser un DBA en una gran empresa como IBM.
¿Cómo es ser un gran DBA en IBM, dices? Sí, o sea, es compartir un mensaje como final, ¿no? O sea, cómo es ser, en este caso, un rol. O sea, ¿qué nos podrías decir como último? Algo que nos quisieras añadir. Pues yo digo que lo principal es que estén en constante actualización siempre. Y la otra es que lleven un equilibrio adecuado de sus emociones, del manejo del estrés y de todo eso. Creo que eso es lo principal para poder sobresalir en esas cosas, porque si no llevas el equilibrio entre esas dos cosas, después le puede pagar un... Eso es muy cierto. Debe de pasar mucho, o me imagino que tú lo has visto, ¿verdad? Sí, en las empresas llega a pasar el desequilibrio en cuanto hasta, pues tú lo vas viendo con tus compañeros, managers, lo que sea, que pues hay personas que le dan más peso ya a otras cosas y empiezan a desequilibrarse en varios ámbitos de su vida, y pues ahí es donde ocurre los problemas pues de salud. Eso es muy cierto. No tomas en cuenta eso. Muy bien. Pues con esto nos damos una completamente idea de cómo es tu rol como DBA en IBM, y pues también agradecerte mucho por todas nuestras preguntas que quedaron 100% comprendidas. Aprendimos mucho, mis compañeros yo pienso que también entendimos nuevos conceptos y también nos dimos una idea de lo que está por venir en nuestros caminos, porque a lo mejor muchos nos vamos por la programación, otros por las bases de datos o redes, pero todo lo bonito en el mundo del sistemas es que se complementa, o sea, redes con base de datos, también tu programación. Entonces, gracias también a Martín que nos contactó con usted. Simplemente agradecerle, de verdad. Yo quedo completamente agradecido de una hora casi de estar platicando con usted. No, pues muchas gracias también a ustedes, y espero pues les vaya muy bien en todo lo que hagan, y pues aquí estamos también para apoyarlos en lo que necesiten. No, de verdad, completamente, muchas gracias. Muchas gracias. Yo pienso que también a nuestros compañeros del salón les va a servir mucho su experiencia, porque pues vamos a subir el video y con eso pues culminaríamos nuestra entrevista. Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Voy a terminar de grabar.